Buenos días, mi nombre es Andrés Bilbao, encargado de apoyo y asistencia a regantes de la Asociación de Canales de Maipo. Y a nombre de nuestra asociación les doy a todos la más cordial bienvenida a este webinar, agradecer por supuesto su presencia e invitarles a que presten atención a quienes tendrán a cargo la exposición de los temas a tratar. En esta reunión informativa se presentarán dos importantes temas: ley de reforma al Código de Aguas y propuesta de nueva constitución en materia de aguas. Una vez desarrollados ambos temas, se van a responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Estas las deben realizar por el botón de preguntas y respuestas que se ha habilitado para tal motivo. Importante que las preguntas sean enviadas por esta vía y no por el chat, por favor. Si por razones de tiempo no se logran responder todas las preguntas realizadas, estas serán enviadas por correo electrónico, por lo que les solicito que cada pregunta enviada lleve anexo su nombre y correo, por favor. Dicho lo anterior, dejo con ustedes a nuestro primer expositor, el señor Felipe Alberto Recabarren Pozo, con el tema Ley de Reforma al Código de Aguas. Bueno, Felipe Recabarren es abogado de la Universidad del Desarrollo, diplomado en Derecho de los Recursos Naturales y Energía por la Pontificia Universidad Católica y candidato magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Cuenta con 14 años de experiencia en temas relativos a derechos de aguas y gestión de recursos hídricos. Desde el año 2008 se desempeña como abogado jefe en la Asociación Canales de Maipo y su empresa ligada denominada Administradora Canales de Maipo Limitada, además de realizar ejercicio libre de la profesión en materias ligadas a recursos hídricos. Dejo con usted entonces a Felipe. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por su presencia este día nublado, como la propuesta de constitución en materia de aguas grises. Agradezco también a la Asociación de Canales de Maipo por otorgar estas instancias de encuentro entre regantes, agricultores, titulares de derecho a aprovechamiento de agua y todos aquellos ligados al área hídrica. Resulta muy importante desde ya señalar que es relevante mantenerse al tanto de las modificaciones legislativas en curso de tanta trascendencia para estos efectos y para nuestra materia. Principalmente los dos temas que vamos a tratar el día de hoy, que es en relación con la reforma del Código de Aguas, recientemente entrada en vigencia, y la nueva propuesta de constitución en materia de aguas o en estatuto legal de la agua. A mí personalmente me corresponde exponer de manera breve y concisa respecto a la ley de reforma al Código de Agua. Me permito compartir pantalla. Estamos. Perfecto. ¿Se ve bien o no se ve bien? Porque yo no veo mi pantalla. Algo pasa ahí, esperemos un segundo. Ahí sí. Bueno, como señalé anteriormente, a mí me corresponde hablar o referirme a la ley de modificación o ley de reforma al Código de Agua, recientemente entrada en vigencia. Esta ley entró en vigencia y fue publicada y entró en vigencia el 6 de abril recién pasado del presente año. Luego de una ardua discusión legislativa y extensa discusión legislativa, dado que estuvo más de 11 años en tramitación en el Congreso Nacional, lo que desde ya hay que tener en consideración, dado la importancia o la relevancia que tienen estos temas y para que los legisladores de turno se pongan de acuerdo en esta materia. Esto porque posterior a estos 11 años se logró un consenso en varias materias y se logró llegar a una reforma al código que en un principio durante la tramitación fue bastante discutida, causó varias veces mucho rechazo respecto a los titulares de derecho de aprovechamiento de agua. Y tiene relevancia el tiempo que tomó esta discusión, dado que la nueva propuesta de constitución en materia de agua establece un plazo muy acotado, desde nuestro punto de vista, son solo 2 años, para sacar un nuevo código. Entonces, desde ya podemos señalar que resulta poco probable que se pueda llegar a buen término con las nuevas normativas en esa materia. Bueno, la reforma, el Código de Aguas, fue aprobado por la unanimidad del Senado y casi por la unanimidad
en la Cámara de Diputados, un resultado de 120-2 en contra. Esta reforma incorpora más de 100 modificaciones al Código de Agua del año 1981. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a referir a aquellas materias que consideramos más relevantes para los productores agrícolas, para los agricultores en general, para el pequeño agricultor, y para las asociaciones de regantes y organizaciones de usuarios de agua a nivel nacional. Como primer punto, es relevante señalar que, como una novedad lógica e indiscutible, se consagra el derecho humano al agua por primera vez de forma expresa en el Código. La legislación anterior al 6 de abril no contemplaba una denominación o una referencia expresa al derecho humano al agua, sino que de forma tácita se desprendía de algunos artículos del propio Código, como el artículo 56, que establecía el derecho a acabar en suelo propio para uso y consumo propio del agua que se extraigan, relacionado con el derecho a la vida, consagrado en la actual Constitución, en el artículo 19, número 1, y a su vez relacionado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, del artículo 19, número 8 de la actual Constitución. Entonces, existió un acuerdo transversal en la necesidad que existía de reconocer el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano esencial, y el Estado tiene el deber de garantizarlo. Hubo un acuerdo, como dije, hubo un acuerdo transversal de los legisladores en esta materia, y resulta toda lógica, porque creo que todos concordaremos en que siempre el consumo humano debe ser prioritario para todos los efectos posterior y primordial ante todo cualquier otro uso. Como segundo punto relevante es que se reconocen o se establecen los usos prioritarios de agua con esta nueva entrada en vigencia de esta norma, en que se señala que se reconocen diversas funciones del agua, y establece una especie de orden de prelación de los usos que se le puede dar al agua. Primero encontramos el consumo humano, en segundo lugar el saneamiento, que se entiende que es como el tratamiento del agua para reuso o incluso para devolverlo a los cauces, el uso doméstico de subsistencia, que dice relación con que eso implica cuando una persona por sí misma o a través de su familia extrae el agua para consumo humano, para aseo, para bebida de los animales. En cuarto término, la preservación ecosistémica, y en quinto punto, las productivas. También en este punto es importante resaltar la gran diferencia que existe entre el texto aprobado recientemente en la reforma del Código de Agua versus lo que señala o lo que no señala la Constitución o la propuesta de nueva Constitución en esta materia, ya que no reconoce y no se hace un señalamiento de la función productiva en la nueva Constitución. Punto muy importante, dados los efectos negativos que esto puede traer aparejado al no reconocer como un uso prioritario los usos productivos. Importante también en este punto señalar que siempre prevalecerá el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en el otorgamiento y en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, los derechos de aprovechamiento de agua respecto a los cuales ustedes son titulares, o cualquier persona en el país sea titular, se va a ver limitado en su ejercicio cuando se deba priorizar la función de subsistencia. Hacíamos ejemplo cuando se decretan, cuando salen decretos de escasez hídrica por problemas de sequía, por graves problemas de sequía, se puede limitar estos derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos para efectos de priorizar o asegurar el consumo humano de la población, que es lo que ocurre precisamente en nuestra primera sección del río Maipo, que todas las asociaciones de canalistas se encuentran a través de un acuerdo adoptado a través de la Junta de Vigilancia, se encuentran otorgando derechos a aguas andinas para que puedan contribuir o asegurar el consumo humano del Gran Santiago. Un tercer punto en esta materia que es relevante señalar también es que se crean nuevas sanciones y que van a afectar de manera indistinta a aquellos derechos otorgados o reconocidos antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 6 de abril del 2022, y aquellos posteriores al 6 de abril del 2022. Es así que se reconoce la extinción o se consagra la extinción de los derechos por no uso,
Y la norma señala que los derechos de aprovechamiento de agua podrán extinguirse por su no uso de forma total o parcial si el titular no hace un uso efectivo del recurso, estableciendo un plazo asociado a este no uso, que para los derechos consultivos, que son aquellos que pueden, una vez que se extraen, se pueden consumir sin necesidad de devolverlo a la fuente, que son como aquellos que tienen la mayoría de los agricultores. Un plazo se establece un plazo de 5 años, y para aquellos derechos no consultivos se establece un plazo de 10 años. Los no consultivos son aquellos que se extraen con la obligación de devolverlos al cauce o a la fuente, y que lo utiliza generalmente la empresa hidroeléctrica. Los plazos para contabilizar esto se cuentan desde que se incluyen estos derechos por primera vez en el listado que realiza la Dirección General de Agua respecto a aquellos derechos de aprovechamiento de agua afecto al pago de patente por no uso. La finalidad propia que tuvo esta norma y la inclusión de este tipo de sanción tuvo por finalidad poner fin a la especulación y al acaparamiento que existía respecto a aquellos derechos que eran otorgados y no se inscribían, y que era muy difícil sacar a remate, porque el procedimiento anterior a la norma, a esta nueva norma, otorgaba la posibilidad de que que si no habían postores en un primer remate, se hiciese un segundo remate, el cual era difícil de llevar a cabo. Sin embargo, ahora no existe este llamamiento al segundo remate, sino que el Estado puede adjudicárselo y destinarlo para los fines que estimen convenientes, sobre todo teniendo en consideración los usos prioritarios de consumo humano y subsistencia. Otro punto relevante en esta materia es que hay un cambio trascendente en cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos de aprovechamiento de agua. Antes de la entrada en vigencia, los derechos de aprovechamiento de agua como derechos reales sobre bienes nacionales de uso público se reconocen y se reconocían como derechos de carácter perpetuo. Ahora bien, los nuevos derechos que se otorguen posterior a la entrada en vigencia de esta reforma van a ser de carácter temporal, tienen su origen en una concesión y durarán 30 años renovables. Renovación que es de acuerdo se realizará a criterios objetivos, como es la disponibilidad de la fuente y la sustentabilidad del acuífero. Entonces, sin perjuicio de que nace esta nueva naturaleza jurídica de estos derechos de aprovechamiento de agua, que pueden ser disponibles de igual forma que los antiguos, los derechos antiguos no se ven afectados en su existencia propiamente tal, ya que la ley señala que permanecerán estando vigentes, pero sin embargo, en su ejercicio y en sus cargas, se sujetarán a las nuevas normas. Entonces, se da el fenómeno actual de que existe un sistema híbrido o mixto de derechos de aprovechamiento de agua. Por un lado, tenemos los derechos de aprovechamiento de agua existentes antes del 6 de abril de este año y aquellos que se otorguen con posterioridad al 6 de abril de este año, en que tenemos una naturaleza jurídica de derecho perpetuo, con todas las facultades del dominio, y concesiones administrativas que, si bien tienen atributos del dominio similares, son de carácter temporal y se podrían extinguir por el solo transcurso del tiempo si es que no se renuevan. La novedad de esto, y que tiene relevancia para efectos de la nueva propuesta de constitución en materia de agua, es que, sin perjuicio de que hubo una discusión legislativa muy amplia y muy grande en materia de la modificación de la naturaleza jurídica de los derechos de aprovechamiento de agua, se otorgaba certeza jurídica. Y la actual legislación otorga certeza jurídica respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, tanto en su constitución, en las cargas que tienen los derechos de aprovechamiento de agua, en el ejercicio y la limitación como pueden verse afectos los derechos de aprovechamiento de agua, como asimismo en las sanciones respecto de una u otra actividad o actitudes que se tomen o que se realicen respecto a los derechos de aprovechamiento de agua. La Constitución, la propuesta de nueva Constitución, tal como lo señalará probablemente Juan José en su próxima exposición, realiza un cambio radical en esta materia, dado que realiza una transmutación, así lo han definido algunos profesores de la materia, una transmutación de la naturaleza jurídica, pasando de ser derechos reales o concesiones administrativas directamente a autorizaciones de uso de agua. Los derechos de aprovechamiento de agua por la entrada en vigencia de la nueva Constitución pierden la característica de dominio, del derecho real dominio, y pasan a ser meras autorizaciones administrativas. Entonces,
acá se ha hablado muchas veces de que lo que se va a proponer en la nueva Constitución es una verdadera nacionalización de los derechos de agua. No hay indemnización ni nada. Incluso algunos autores y algunos abogados han hablado de que se trata de una expoliación, en el sentido de que se trata de un retiro forzoso de una propiedad a la que ya se tiene derecho. Como quinto punto, y esto es muy relevante y me tengo que detener un poquitito más acá, es que se establecen nuevos requisitos y deberes para los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, y ante el incumplimiento de estos requisitos o deberes se establecen nuevas sanciones. Al respecto, los artículos transitorios de la reforma establecen que aquellos derechos constituidos o reconocidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley de reforma al Código de Agua deberán estar inscritos en el conservador de bienes raíces competente en el plazo de 18 meses contados desde la entrada en vigencia del Código o de la reforma propiamente tal. Esto es hasta el día 6 de octubre del año 2023. Si no se tiene esta inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua, se está sujeto a una sanción que es la caducidad del derecho propiamente tal, sin derecho a indemnización ni nada por el estilo. A la vez se establece una obligación adicional o un deber adicional para todos los titulares de derecho, que es que aquellos derechos que están inscritos en los conservadores de bienes raíces competentes deben ser inscritos dentro del mismo plazo, es decir, los 18 meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de esta reforma, en el catastro público de usuarios de derecho de aprovechamiento de agua que lleva la Dirección General de Agua. Esto es un catastro que es un registro similar al registro de propiedad, con mucha menos información de todas maneras, que lleva la Dirección General de Agua para estos efectos. La sanción ante el incumplimiento de esta obligación de catastrar conlleva una multa de carácter pecuniario que va desde las 51 a 100 UTM. Este plazo de 18 meses aumenta a 5 años para aquellos titulares de derecho de aprovechamiento de aguas que son pequeños productores agrícolas, que en términos generales son aquellos que tienen hasta 12 hectáreas de riego, además de otros requisitos que establece la ley INDAP, y además deben de encontrarse inscritos en el mismo INDAP como usuarios de dicho instituto para efectos de poder aprovecharse este plazo un poquito más amplio. Posteriormente se crea una tercera obligación, es que la inscripción que se realiza en el catastro público de aguas que lleva la Dirección General de Aguas y el registro que otorga la Dirección General de Aguas debe inscribirse a su vez al margen de la inscripción de propiedad que lleva el conservador de bienes raíces. La sanción ante esta falta de subinscripción marginal es que el titular de los derechos de aprovechamiento de agua no podrá transferir y el conservador no podrá autorizar ninguna transferencia o transmisión respecto de aquellos derechos en que no consta esta inscripción marginal. Otro punto, un sexto punto relevante en esta materia, es que los procedimientos de regularización de derechos de aprovechamiento de agua, esto es regularizar aquellos derechos o aquellos usos actuales en que determinados derechos de aprovechamiento de agua se encontraban inscritos a nombre de un titular distinto al usuario actual, o incluso aquellos derechos que no estaban inscritos en el conservador de bienes raíces, y aquellos que provienen del proceso de expropiación realizado por la Corporación de la Reforma Agraria, deben iniciarse estos procedimientos de regularización dentro del plazo de 5 años contados desde la entrada en vigencia de esta nueva ley. En términos generales, la regularización para aquellos que no están familiarizados con esta materia, dice relación con que existen muchas situaciones a lo largo del país, en nuestra asociación también existen varios casos, en que los actuales usuarios de agua no tienen los derechos de aprovechamiento de agua inscritos a su nombre por distintos motivos. Puede ser porque si fue un asignatario Cora, por ejemplo, se asignó el título de dominio respecto de la tierra, sin embargo, una vez realizado el estudio de división de agua, no se realizó la inscripción respectiva respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, posteriormente hubo transferencias, transmisiones, y estos derechos no se fueron inscribiendo y se fue perdiendo la historia de estos derechos. Entonces, una forma de regularizar es que el que establece el artículo 5º transitorio del código respecto a estos CORA, es que en definitiva, con la exhibición de la asignación, bastaría para efectos de poder inscribir a su nombre
a nombre del actual usuario. Incluso la nueva norma establece el deber de la Dirección General de Agua de consultar a las organizaciones de usuarios de agua respecto de las regularizaciones que se realicen a través, por parte de estos derechos que fueron producto de la Corporación de la Reforma Agraria o de la Reforma Agraria propiamente tal, información que como asociación de canalistas tenemos a disposición de todos nuestros usuarios, y que sin embargo no es vinculante para la Dirección General de Agua, pero consideramos que es un avance en la materia de regularización, que se tome en consideración la opinión de la organización de usuarios, en este caso la Asociación de Canalistas. La otra forma de regularizar dice relación con aquellos derechos de aprovechamiento de agua que no provienen directamente de la reforma agraria, sino que son aquellos derechos que fueron utilizados y que se están siendo utilizados actualmente de manera no violenta, de manera no clandestina y sin reconocer dominio ajeno durante más de 5 años contados hacia atrás desde la entrada en vigencia del Código del año 1981, es decir, desde el año 1976. Para acreditar esto también se realiza una presentación a la Dirección General de Aguas en que se señala que se está haciendo un uso actual de los derechos, se pueden sumar las posesiones anteriores de los anteriores dueños de la agua, siempre y cuando ellos hayan realizado un uso efectivo de estos procedimientos. Otra novedad es que anterior a la norma que entró en vigencia el 6 de abril, este procedimiento de regularización era un procedimiento híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que se realizaba una solicitud con todas las formalidades que establecía la legislación directamente a la Dirección General de Agua, quien emitía un informe y dicho informe se iba al tribunal en lo civil competente para después seguir un procedimiento judicial que terminaba con una sentencia que reconocía o no el derecho a aprovechamiento de agua. Eso se modificó y ahora el procedimiento pasó a ser un procedimiento netamente administrativo y toda la regularización se sigue en sede administrativa ante la Dirección General de Aguas, quien, como señalé anteriormente, deberá solicitar informes a las organizaciones de usuarios donde se estén utilizando esos derechos de agua. En resumen, de los puntos 5 y 6, que dice relación con las nuevas obligaciones y sanciones, además de la regularización, hemos llegado a la conclusión que es dable aconsejar a todos los usuarios de agua, primero, verificar que los derechos de aprovechamiento de agua se encuentren inscritos en el conservador de bienes raíces respectivo, competente. Una vez verificado esto, si no están inscritos, inscribir, para lo cual basta la exhibición del título de dominio, el acto de autoridad por el cual se constituyó el derecho, o regularizar en los casos específicos en que sea necesario regularizar porque de otro modo no se puede inscribir. Una vez inscritos los derechos en el conservador de bienes raíces competente, solicitar la copia vigente, solicitar copia con vigencia, para luego catastrar en la Dirección General de Aguas, posteriormente subinscribir el certificado que otorga la Dirección General de Aguas al margen de la inscripción de propiedad, para así estar completos dentro de las posibles sanciones y no estar expuesto a las eventuales sanciones que pueda establecer esta nueva legislación. Y finalmente, de todas maneras, es recomendable perfeccionar los derechos de aprovechamiento de agua, y esto dice relación directamente con lo que vaya a pasar el día 4 de septiembre cuando se vote la propuesta de nueva constitución, como ceñido estrictamente al Estatuto Legal del Agua. Dado que perfeccionar, y también nuevamente aquellos que no estén familiarizados con el tema, implica determinar o hacer señalamientos de las características esenciales de los derechos de aprovechamiento de agua. La mayoría de los títulos que por lo menos administramos como Asociación de Canales de Maipo se encuentran expresados en regadores, o algunos incluso señalan que al predio le corresponden los derechos proporcionales a la cabida. Entonces, el derecho no está establecido o no está identificado o singularizado de manera clara. Entonces, perfeccionar implica establecer estas características esenciales, que es en relación con determinar el caudal que corresponde, en litros por segundo, establecer la naturaleza del derecho, si es consuntivo o no consuntivo, uso permanente, continuo, el punto de captación, donde se capta en el cauce natural, en este caso Boca Toma el Clarillo, para nosotros, en otras cuencas son otros ríos, la provincia donde se ubica la captación, las coordenadas georreferenciadas de la captación, y una vez determinado a través de sentencia judicial estas características esenciales,
el título se encuentra perfeccionado. Si bien el perfeccionamiento no tiene un plazo en la nueva ley y tampoco tiene una sanción muy grave, la sanción por no perfeccionar es no poder actuar válidamente ante la Dirección General de Agua o ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de estos derechos, sí se recomienda iniciar los trámites a lo menos antes del apruebo o rechazo del 4 de septiembre, dado que en el caso de aprobarse la propuesta de nueva constitución, es muy recomendable tener los derechos lo más formalizados posible, lo más acorde a la normativa legal existente, dado que las nuevas autorizaciones de uso de agua, entendemos, recaerán sobre estos mismos derechos y eventualmente si se ven afectados, por ejemplo, por algún tipo de redistribución de agua que debe realizarse sí o sí de acuerdo a la normativa en caso de aprobarse esta nueva constitución en el plazo de 6 meses, contados desde el 4 de septiembre en adelante, eh, no se vean afectados de manera muy importante con esta nueva entrada en vigencia. Entonces, se recomienda perfeccionar igualmente sin perjuicio que no existe una sanción. Finalmente, en esta materia, y escapándome un poco a lo que hice relación con los derechos de aprovechamiento de agua de carácter superficial, es importante señalar también una nueva obligación o nuevo requisito que estableció la reforma al Código de Agua en materia de agua subterránea. La reforma establece que en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición declaradas antes de la publicación de la ley, hay aquí un paréntesis, toda la zona que se riega con los canales y de la Asociación Canales de Maipo, se encuentran ya sea en área de restricción o zona de prohibición, y ambas fueron declaradas antes de la entrada en vigencia, entonces nos encontramos dentro de este supuesto jurídico, de esta hipótesis. Respecto de todos aquellos titulares que extraigan derechos de agua de carácter subterráneo, deben iniciar los trámites para conformar una comunidad de agua subterránea en el plazo de 1 año. Deben iniciarse los trámites, no es que esté terminado el trámite porque realmente sería impracticable realizar eso dentro del plazo de 1 año. La sanción a no iniciar estos trámites es que la Dirección General de Agua, vencido este año plazo, no autorizará cambios de punto de captación en dicha zona, la zona de restricción o prohibición. Pero solamente respecto de aquellas personas que no se hayan hecho parte del proceso de conformación de la comunidad de agua subterránea. Al respecto, y para tranquilidad de los usuarios de la Asociación de Canales de Maipo, actualmente nuestra organización se encuentra trabajando en conjunto con Juan José, también que va a exponer un rato más, para evaluar cuáles son las alternativas más prácticas para constituir una comunidad de agua subterránea que pueda tener los efectos prácticos que quiere la legislación y que quiere el ente administrativo y la autoridad administrativa. En tal sentido, ya se hizo la consulta a la Administración Central, Dirección General de Agua, para efectos de analizar la posibilidad de disminuir el área de influencia, o sea, el área del acuífero sobre los cuales la Asociación de Canales de Maipo tiene influencia superficial. Es decir, que se pueda conformar una comunidad de agua subterránea coincidente con el área regada por los canales de la Asociación de Canales de Maipo. Existe una experiencia en Chile en que sí se disminuyó este sector hidrológico de aprovechamiento común para efectos de hacer práctica la administración de estas comunidades de agua subterránea. Sin más, con esto termino la presentación. Las preguntas que puedan realizar, como dijo Andrea anteriormente, le agradezco, las pueden hacer a través del link de preguntas y respuestas. Y hago un llamado nuevamente a informarse y mantenerse bien al tanto de las modificaciones que están en curso. Bueno, la reforma ya se encuentra vigente, pero tiene relevancia cumplir con la normativa tal como señalé anteriormente, con estos 5 pasos de verificar, inscribir, catastrar, subinscribir y perfeccionar para efectos de llegar lo más acorde posible a una eventual aprobación de nueva constitución que en temas de certeza jurídica principalmente produce una afectación grave a los derechos de aprovechamiento de agua de todos nuestros regantes y usuarios a nivel nacional. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos la exposición de Felipe. Muy buena presentación. Y antes de pasar a nuestro segundo tema en carpeta, vamos a compartir un video
que nos aportó la Asociación de Canalistas del Maule como material complementario a los temas que estamos revisando hoy día en carpeta. Los regantes y agricultores estamos preocupados. En abril de este año se promulgó el nuevo Código de Aguas. Al fin, después de 11 años de dura pelea, se lograba un acuerdo unánime. Pero ahora, lamentablemente, los constituyentes quieren borrar de un plumazo todo aquello que nos costó tanto esfuerzo. Así es, parece que no conocen mucho en materia de riego y no se les ocurrió preguntarles a los que saben. Las organizaciones de usuarios de aguas, organismos que llevan más de 200 años repartiendo el recurso, incluso en épocas de graves sequías. Hoy vemos con profunda tristeza cómo cientos de años de trabajo de los regantes corren riesgo y cómo la agricultura se verá gravemente perjudicada. Con esta nacionalización del agua, solo el Estado, o sea, los políticos, tomarán todas las decisiones y ya sabemos cómo funcionan las cosas que maneja el Estado: salud, educación, etc. Seamos directos, les vamos a explicar qué dicen los nuevos artículos del borrador de la Constitución en torno al agua. Número 35, transitorio. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua, según lo establecido en esta Constitución. Es decir, topón para adentro. No importa cuánto tiempo lleve el derecho de agua asociado a esa tierra, o cuánto pagaste por ese suelo con agua, o cuánto invertiste en ese pozo. Lo dice clarito. Todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso. Es decir, pasarán a ser permisos temporales, caducables, extinguibles, incomerciables y sin propiedad. Agrega el artículo 142, las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas que obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Y en el artículo 144 dice que se crea una Agencia Nacional del Agua, tiene las siguientes atribuciones: otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua. Es decir, lo que hoy conocemos como derechos de agua, que facultan a los agricultores para extraer agua de un pozo o un río, que en su gran mayoría han comprado estos derechos junto con la tierra, ya no serán de los agricultores. No habrá propiedad del derecho, no serán transferibles, ya no se podrá vender o heredar junto con la tierra, y solo serán permisos administrativos, temporales y quitables por esta Agencia del Agua, pero sin indemnización, porque no es una expropiación. Recuerda que te quitaron la propiedad. Artículo 134. Las aguas son bienes comunes inapropiables y que el Estado debe administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa, y que solo podrá otorgarse autorizaciones administrativas para su uso temporal, caducables, extinguibles y revocables, y en ningún caso estas autorizaciones generan derechos de propiedad. Un dato extra. Solo aportar que en Chile hay cerca de 450.000 usuarios de aguas con derechos de aguas. Todos ellos verán disminuido el valor de su tierra. De todos ellos, el 90% son pequeños regantes. Esta propuesta de constitución le quita el patrimonio. Es un abuso. Los grandes problemas de cuencas sobreotorgadas como en Copiapó y tantas otras, fue el Estado el que las sobreotorgó. Fue el Estado el que hizo mal la pega y ahora proponen quitarle el patrimonio y la gestión a esos 450.000 usuarios y dárselo al Estado. Es el mundo al revés. En resumen, o de manera más simple, mueren los derechos de agua apenas se apruebe la nueva Constitución. Dejan de ser transferibles, no se podrán comprar ni vender. Los predios no podrán venderse con derechos de agua. Cada uno deberá solicitar su autorización incluso en caso de sucesiones. No se podrán hipotecar, se pierde certeza jurídica. ¿Y cómo afecta al chileno en general? Disminución de oferta de alimentos, aumento de precios de productos. Nuestro principal mensaje es que se informe, lea los artículos relacionados al agua, número 140 a 144, y los artículos transitorios, número 34 a 36. Hágase una opinión propia y defiéndala.
Nosotros solo queremos mostrar los riesgos que vemos con el riego, la agricultura, nuestra historia y la tradición de un país que ha estado siempre relacionada a la tierra. Usted decide. Hágase cargo. Muy bien. Siguiendo con este webinar, después de pasado este video, pasamos a nuestro segundo tema denominado Propuesta de Nueva Constitución en materia de aguas. Para este tema dejo con ustedes a don Juan José Croco Carrera, abogado de la Pontificia Universidad Católica, con más de 13 años de experiencia en temas de gestión y regulación de recursos hídricos. Fundador del estudio PEC Abogados, fue asesor y secretario general de la Confederación de Canalistas de Chile, se desempeñó como asesor legislativo en la Dirección General de Aguas en el contexto de las modificaciones al Código de Aguas en 2022 y trabajó como subdirector de la misma institución. En el año 2021 fue consultor para la Fundación Chile en el proyecto Escenarios Hídricos 2030, fase 2, en la propuesta de nueva institucionalidad del agua. Bienvenido, Juan José, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a partir con mi presentación sobre los impactos que tiene esta nueva constitución. Bueno, como muchos de ustedes saben, el 4 de septiembre votamos esta propuesta de nueva constitución. Y hemos hecho un ejercicio de ir revisando cada uno de los elementos que la componen para poder en el fondo identificar cuáles son aquellos que tienen impacto en materia de recursos hídricos. Y si bien hay muchos, no se limita al tema de la propiedad en el fondo, hay muchos, hemos querido agruparlos para estos efectos en 4 pilares fundamentales, en realidad 3 y un pilar transversal. Como bien decía el video de la Asociación Canal del Maule, hay un primer elemento que es incuestionable, que se extingue la propiedad y libre transferibilidad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Vamos a ver en detalle este tema. Quedan sobre las 50 y tantas instituciones que hoy día existen en materia de recursos hídricos, se crean otra gran cantidad de instituciones nuevas en materia de recursos hídricos. Se incorporan nuevas reglas en materia de gestión, en particular en temas de preferencia y prioridad, y en una lógica nueva de redistribución de caudales. Y como pilar transversal a todo esto, existe desde nuestro punto de vista una gran incertidumbre derivada de esta deconstrucción de todo el marco regulatorio. Entonces, vamos a ir por partes. El primero, como bien saben, se extingue la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. El 5 de septiembre, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad a esta Constitución se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua. Y la norma permanente dice que todos los derechos, en el fondo, que se constituyan de ahí en adelante respecto de las aguas, serán autorizaciones de uso de agua. ¿Cuáles son las principales características de estas autorizaciones de uso de agua? Bueno, no generan derecho a propiedad, está expresamente señalado en esos términos, y son incomerciables. ¿Cuál es el impacto práctico de esas dos declaraciones? Como bien decía el video, no se van a poder comprar ni vender los derechos de aprovechamiento de aguas, porque no van a ser propios, no van a ser suyos, independientemente de que se hayan constituido con anterioridad. No se podrán constituir garantías sobre los derechos de aprovechamiento de aguas para efectos del financiamiento de un crédito agrícola, por ejemplo. Y en materia de sucesión, bueno, la verdad es que como no son de propiedad de su dueño, no van a poder ser heredadas. Y el impacto en la práctica de decir que no son incomerciables es que tampoco se van a poder dar en arriendo. O sea, los arriendos de los derechos de aprovechamiento de agua. Salvo que exista una norma legal, en el fondo, que le dé vuelta a esta limitación constitucional que estamos viendo, una vez entre en vigencia esta Constitución y pasen los plazos de vigencia del Código de Aguas, la verdad es que vamos a tener que tener legisladores demasiado creativos para que pueda ser posible seguir funcionando como lo estábamos haciendo hasta el día de hoy. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente es que una norma transitoria de la propuesta constitucional, que es la 35 transitoria, dice que mientras no se dicte la normativa pertinente, con un plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución,
todavía va a ser posible cambiar la autorización de derecho de agua. Pero para esos efectos vamos a tener que presentarle a la DGA una solicitud de cambio de titular de un derecho de aprovechamiento de aguas, que van a ser autorizaciones, y esa autorización de la DGA va a ser en la medida que este cambio esté fundado o bien en la satisfacción del derecho humano al agua o en la disponibilidad efectiva del agua. Ahora, la gran interrogante, y por eso les digo, hay un tema transversal de incertidumbre, de decir, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Yo quiero cambiar un derecho de aprovechamiento de aguas de titular el 5 o el 6 de septiembre. ¿Cuál es el procedimiento? Tengo que presentar una solicitud a la DGA me la va a declarar admisible, tengo que hacer publicaciones, radiodifusión. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Pues en definitiva, hoy día, si yo transfiero un campo, lo transfiero con sus aguas y se demora lo que se demora la transacción común y corriente. El día de mañana esto va a implicar que la DGA se va a demorar 2 años en darme una autorización de cambio titular. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Me va a reducir el caudal asociado a ese derecho de aprovechamiento de agua? Si el derecho de aprovechamiento de agua está en acciones, ¿cómo la DGA me va a hacer un análisis de disponibilidad? O sea, esta cuestión puede demorarse infinito. Esa misma norma transitoria te dice que seguirán vigentes los gravámenes inscritos con anterioridad a el 4 de septiembre, o sea, todos los derechos otorgados en garantía van a seguir vigentes, no dejan de existir. Sin embargo, no establece ningún mecanismo ni da ninguna luz de cómo procede en el caso que el banco tenga que salir a liquidar esa deuda rematando los derechos de aprovechamiento de agua. Acuérdense que se dice que se puede transferir la titularidad, pero bajo un acuerdo con la autorización de la DGA. Entonces, en ese remate, la DGA tendría que concurrir para que el que se adjudique el derecho efectivamente lo pueda hacer en virtud de lo otorgado. Entonces, nos genera un factor de incertidumbre importante. Y finalmente dice que durante este plazo de 3 años máximo, los derechos todavía podrán heredarse conforme a las reglas generales. Sin embargo, declara que en la práctica eso va a quedar a regulación del legislador. O sea, la ley que regula este tema, que conforme a lo que establece la Constitución, la ley debiera salir antes de estos 3 años, debiera hacer cargo de este mecanismo, en el fondo, de cómo heredar los derechos de aprovechamiento de agua. Lo que es bastante complejo, porque en definitiva la norma general, la norma del código o sea, perdón, del núcleo de la Constitución dice, oye, esto no es propiedad, no es comerciable, por lo tanto en la práctica, como les decía hace un rato, el legislador va a tener que ser muy creativo en poder darle una vuelta a decir, ¿cómo yo puedo heredar algo que no es de mi papá? ¿No? En materia de nueva institucionalidad, cambiándome ya al segundo pilar, los agrupé en 4 elementos principales, en el fondo, entes reguladores, entes administradores de las aguas, fiscalizadores y quienes imparten justicia. Se crea y se habla de la nueva Agencia Nacional del Agua, que es un órgano plenipotenciario, básicamente, y que reemplaza a la Dirección General de Agua. Y si bien se establece que va a haber una ley que le ordene, o sea, el presidente de la República dentro de un año tiene que presentar una ley para que sea tramitada esta Agencia Nacional de Agua, en la práctica la Agencia Nacional empieza a operar de inmediato. ¿No? Y el director general de agua pasa a asumir un rol en la práctica de legislador, porque además en el fondo va a tener que adaptar las normas legales pertinentes o internas del servicio a esta nueva constitución. Y tiene que realizar todas las funciones asociadas a la Agencia Nacional del Agua. Lo cual, como se imaginarán, es bastante complejo considerando el poco presupuesto que tiene la DGA hasta la fecha y que una vez que se apruebe esta constitución ese presupuesto no va a cambiar y la cantidad de funcionarios no va a cambiar y los computadores antiguos no van a cambiar. Se dota a la región y a la asamblea regional. Acuérdense que la región pasa en esta propuesta de nueva constitución a tener una autonomía mucho más potente, a tener injerencia en determinar y planificar cuál es el mejor uso de las aguas dentro de su territorio y establecer cuáles son los mecanismos de manejo integrado de cuencas. Se dota también a las municipalidades de nuevas potestades y nuevas funciones en materia de regulación, reglamentos, circulares, ordenanzas en cuanto a recursos hídricos. O sea, vamos a tener actores nuevos en materia de los recursos hídricos, en materia de planificación. Cuando entramos al área de la administración de las aguas, de la distribución propiamente tal,
cabe mencionar que se le dota a la autorización, a la Autoridad Nacional del Agua, una potestad súper potente que vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero que va a redistribuir las aguas de los caudales de las cuencas. O sea, básicamente esta autoridad nacional, con ayuda de los gobiernos regionales, en el fondo, va a distribuir las aguas de los ríos, labor que hoy día tienen las juntas de vigilancia. La pregunta es cómo lo van a lograr, en consideración a que la DGA nunca ha hecho el trabajo físico de repartir agua en los ríos, y ese trabajo físico lo han hecho las organizaciones de usuarios de agua durante prácticamente 200 años sin mayor controversia. Y se crea una nueva institucionalidad absolutamente nueva, que son los consejos de cuenca. Estos consejos de cuenca ya no solo van a estar incorporados en ella los titulares de derecho a aprovechamiento de agua, sino que incorporan a la sociedad civil sin distinguir quiénes forman parte, quiénes constituyen esta sociedad civil, sino que en sentido amplio, y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca. Y estableciendo una cláusula de veto, ¿ah? Que básicamente ninguno de los tres actores, ¿ah? Agrupando a los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales, para que pueda alcanzar el control de las decisiones de estos consejos de cuenca por sí solos. Lo cual es un real problema, porque en definitiva se dota a estos consejos de cuenca de la facultad de distribuir las aguas de las cuencas, ¿ah? En la que decisión en la que los titulares de derecho a aprovechamiento de aguas, la verdad es que nunca van a tener la decisión de mayoría. Y ustedes bien saben que las participaciones en estas organizaciones de usuarios generalmente son bajas, aun cuando son los mismos titulares de derecho a aprovechamiento de aguas los que participan en ella. Entonces imagínense cómo va a ser la participación de otros actores que no tienen interés en los recursos hídricos directo al menos. Y la gran interrogante que deriva de esto es, ¿qué pasa con las organizaciones de usuarios de agua? Si bien se dice que pasarán a ser parte de los consejos de cuenca, se establece que una ley deberá regular esta cuestión. Y en el intertanto, la Constitución no establece ningún mecanismo para determinar cómo siguen operando. Se presume que el Código de Agua sigue vigente en esas materias. Sin embargo, hay decisiones de largo plazo, inversiones de largo plazo, tareas de organización que quedan un poco en el aire. En materia de fiscalización, se crea una institución entera nueva, que son la Defensoría de la Naturaleza, que lo curioso que tiene esta institución es que su director va a ser designado a propuesta de las organizaciones ambientales, ¿no? Es como que en la práctica el director del Banco Central, el presidente del Banco Central, sea propuesta de los bancos. Es súper difícil que el defensor de la naturaleza no tenga un conflicto de interés si es que es propuesto por las organizaciones medioambientales. No quiere decir que ese gallo tenga una idoneidad técnica especial. La terna la plantean las ONG ambientales. La ANA, ya con asume las potestades de la DGA de fiscalizar e imponer sanciones, y se dota del deber o la facultad de que cualquier persona pueda exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. O sea, cualquier persona puede interponer una acción en cualquier parte del territorio nacional para defender y atacar los impactos ambientales y los derechos de la naturaleza. Y finalmente se crean dos instituciones nuevas, que en la práctica hay una que existe, pero con una función menos fuerte en agua. El primero de ellos es el Tribunal Administrativo. Hoy no existe el Tribunal Administrativo, y en la práctica va a ser en el Tribunal Administrativo en que nos vamos a tener que pelear con la DGA. Y se crea el Tribunal Ambiental, que va a tener potestades en materia de los recursos hídricos, por cuanto se entiende que los recursos hídricos son parte importante de la naturaleza, son parte de los deberes de la naturaleza. Entonces, como les decía, esta nueva institucionalidad genera una serie de incertidumbres, especialmente en cuanto a los plazos. Está pendiente la redacción de todos estos cuerpos legales, su tramitación y aprobación de los proyectos de ley que crean estas nuevas instituciones, y determinar los presupuestos que necesitan estas instituciones. Y se le da al presidente de la República el mandato de, en un año, redactar y presentar este proyecto de ley y tramitarlo en 2 años. Así que yo tengo mis serias dudas si es que vamos a ser capaces, con un nuevo Congreso además, o un Congreso saliente, de tener una nueva marco regulatorio de institucionalidad. En cuanto a las reglas de gestión, aquí hay que hacer un paralelo, porque el Código de Agua recientemente aprobado establece por primera vez la preferencia y la prioridad de algunos usos en materia de agua.
y establece en la práctica que hay que generar un equilibrio en materia de el consumo humano, la preservación ecosistémica y los usos productivos, ¿no? La propuesta constitucional no innova en esta materia, simplemente eleva a rango constitucional el hecho de que el derecho humano al agua es importante y los derechos de la naturaleza son esenciales, eh, pero, pero omite los usos productivos. Eh, no tienen un reconocimiento constitucional ni preferencia. En el fondo, simplemente, parece que me fui un segundo. Te escucha, Juan José. Se escucha, pero parece que me fui un Sí, segundo, ¿no? sí, pero la pantalla solamente, Juan José. Ah, ya. ¿Mm? Como les decía, se omiten los usos productivos y simplemente dice que una ley determinará los usos. Siempre prevalecerá para el ejercicio del derecho humano al agua, al saneamiento y los equilibrios de los ecosistemas. Y el Código de Aguas te dice, oye, mira, la preferencia opera en la constitución de los derechos y en el ejercicio. La constitución, como buena constitución, no entra a ese nivel de detalle. Sin embargo, vamos a tener que ver cómo eso ocurre. Queda en la práctica definir quién va a ser la institución que queda a cargo de la determinación de la preferencia. Será la DGA y la Autoridad Nacional del Agua la encargada de hacer esto. Y lo que genera mayores dudas es, bueno, vamos a ser capaces de hacerlo en los plazos necesarios para poder operar en Chile con derecho de aprovechamiento de agua. Y en materia de redistribución, me quiero detener aquí, se establece que en un plazo de 6 meses se iniciará el primer proceso regional de redistribución. Y esta redistribución básicamente implica que los caudales de las cuencas van a ser repartidos, vueltos a distribuir, la verdad es que no sé muy bien cómo, para garantizar los usos prioritarios, que básicamente son el derecho humano y el equilibrio de los ecosistemas. Se excluye de esta redistribución los pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. Entonces la gran interrogante es, bueno, en 6 meses que se inicia este proceso regional de redistribución, la DGA hoy día no tiene la menor idea, en el fondo, quiénes son ni dónde están probablemente estos pequeños agricultores que tienen que ser excluidos de esta redistribución y cuál es el caudal asociado a esto, o sea, cuál es el caudal que en definitiva se debe reservar para estos efectos. Eh, y la gran incertidumbre es, bueno, ¿cómo opera en la práctica? ¿Cómo la DGA o la Autoridad Nacional de Agua va a redistribuir estos caudales? ¿Cómo le va a quitar el agua a un canal para entregárselo a otro en otro lugar? Y si bien se habla de que se iniciarán 6 meses, la verdad es que esta Constitución no dice cuánto es el plazo para terminar ese proceso. Puede ser una decena de años, ¿eh? Ni tampoco queda claro quién va a ser el ente competente técnico para ejecutar esta acción. Hoy día, el competente técnico para repartir las aguas es la Junta de Vigilancia y las asociaciones de canalistas, porque tienen los funcionarios en terreno, tienen el know-how del territorio, saben dónde están los canales, las compuertas, las bocatomas, cómo funciona el río, cosa que la DGA lamentablemente hoy día no tiene y difícilmente lo va a poder asumir dentro de los plazos de 6 meses. Para ir terminando, está este tema transversal derivada de la construcción de este marco regulatorio. Te dice que toda la normativa vigente seguirá así mientras no sea derogada o sustituida o declarara contraria a la Constitución. O sea, en la práctica deberíamos entender que el Código de Aguas del 22 sigue vigente, pero a partir de la nueva Constitución, la DGA deberá adaptar la normativa interna de conformidad al principio de supremacía constitucional. O sea, esto expresamente le mandata al director general de Agua, recientemente llegado, a adaptar su normativa interna. Entonces, la verdad es que le dan un rol de legislador al director general de Aguas para adaptar su normativa interna a la Constitución, considerando que hay muchos elementos de esta Constitución que son contrarios hoy día a lo que establece el Código de Agua. Como les decía, se le mandata al presidente de la República a presentar un proyecto de ley en 12 meses que crea la Autoridad Nacional del Agua, un nuevo Código de Aguas, a lo menos en materia de autorizaciones, pero que se tiene que hacer cargo de todas las características esenciales de los derechos de aprovechamiento de aguas, todo el tema relacionado con las servidumbres. ¿Cómo voy a constituir una servidumbre de derechos o sea, para construir un canal cuando yo ya no soy dueño de un derecho de aprovechamiento de aguas, sino que de una mera autorización temporal? Y básicamente reformar todo el título, todo el libro que se refiere a las organizaciones de usuarios de agua para incorporar o reemplazarlo por los consejos de cuenca en 12 meses. Y
se establece que este proyecto de ley que crea todas estas instituciones se debe tramitar en 2 años. ¿Ah? Porque si no se aprueba esta ley en 2 años, se tendrá que tramitar bajo las reglas de discusión inmediata. La magnitud del cambio que propone esta Constitución es de tal nivel que no solo se limita a modificar el Código de Agua, vamos a tener que revisar ley de riego, ley de fomento a los embalses, o sea, de la construcción de embalses que tiene la DOH, y un sinnúmero de reglamentos y resoluciones que hoy día están construidas y tejidas en un marco regulatorio que es coherente y que de alguna manera nos ha permitido avanzar a pesar del cambio climático, a pesar de la incertidumbre que tenemos derivada de los temas ambientales. Entonces, es bien cuestionable que efectivamente seamos capaces de adaptarnos con la velocidad necesaria para dictar estos nuevos reglamentos. Y para ir terminando, bueno, la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos en realidad? ¿Ah? Hay que tener una cosa clara. Existe agricultura y el agua se utiliza en todas partes del mundo independiente del marco regulatorio. ¿Ah? Por lo tanto, aquí más que ir a demonizar el planteamiento que hace la Constitución y el trabajo que tendremos si es que esto se aprueba, de tratar de apurar los lineamientos y los criterios nuevos para que estén disponibles lo antes posible. La pregunta es, bueno, ¿cómo nos preparamos en las semanas que quedan para hacer frente a este gran desafío constitucional en el evento que se apruebe? En primer lugar, yo les diría, tienen que consolidar la información. Los títulos de derecho a aprovechamiento de agua que tengan, por favor, inscríbanlos en el conservador de bienes raíces o hagan el ejercicio de incorporarlo al catastro público de agua. Si bien las características esenciales de sus derechos de aprovechamiento de aguas no son importantes en lo inmediato, no es urgente tenerlas arriba de la mesa hoy día para efectos de cumplir con lo que establece el Código de Agua, sí van a ser muy importantes el día de mañana para los efectos de estos procesos de redistribución de caudales. Todos los usos inmemoriales que tengan, hagan el ejercicio de la regularización. La Constitución propone mantener vigente el proceso de regularización hasta que se cumplan los plazos del Código de Aguas. Por lo tanto, aun cuando se apruebe la Constitución, se van a poder seguir regularizando estos derechos. Una vez que eso transcurra, no va a ser posible. Y bueno, si es que tienen intención de transferir los derechos de aprovechamiento de aguas, quedan un par de semanas para poder hacerlo. Después de ello, vamos a tener que entrar a un trámite con la DGA que puede ser extremadamente complejo. Apóyense de sus organizaciones de usuarios. Son sumamente importantes. Hay economías de escala de trabajar en conjunto con la organización de usuarios de agua. Y así en esa organización, poder trabajar en conjunto para organizar las comunidades de agua subterráneas que de alguna manera están interrelacionadas con las asociaciones superficiales. En materia de infraestructura, preocúpense mucho de que las obras necesarias para los derechos de aprovechamiento de aguas que tienen estén construidas y estén operando. En general, las asociaciones de aguas superficiales no tienen este problema se radica por lo general en materia de usuarios individuales de agua subterránea o usuarios en el fondo no organizados. Ustedes como titulares de derecho a aprovechamiento de aguas subterráneos, por favor, verifiquen que efectivamente tienen las obras, porque asociado a eso vienen caducidades y sanciones. Y en materia hidrológica, monitoreen, cumplan con la obligación de medir sus caudales, porque esto no solo les va a permitir el día de mañana defenderse mejor de la autoridad en los procesos de redistribución, sino que también tener mejor certeza de cuánta agua tienen disponible para poder cumplir con sus proyectos. Así que los dejo con esto, abierto a las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos a Juan José, gracias por tu presentación, Juan José, muy educativa, muy bien explicada. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Según lo informado al inicio, ya tenemos algunas preguntas ya dentro de nuestro link habilitado para empezar a desarrollar. A ver, dice la presentación, vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Tienen por acá? Dice, la señorita Claudia Miller señala lo siguiente: para el perfeccionamiento de derechos de aguas de regadío que están en regadores, ¿la Asociación de Canales tiene algún informe que podamos acompañar al tribunal para efecto de establecer la equivalencia de caudal en litro por segundo, naturales del derecho, punto de captación, etcétera? Para Felipe, a ver si la puedes desarrollar tú, por favor. Sí, para Claudia.
Sí, efectivamente, la Asociación de Canales de Maipo está siempre, durante toda su historia, ha emitido certificados de equivalencia. Entonces, es cosa de que solicite directamente a través, en este caso podría ser a través del correo electrónico legal@asocanalesmaipo.cl o asoc@asocanalesmaipo.cl el certificado respectivo identificando su cuenta. Identifica su cuenta y solicita que sea un certificado de equivalencia y ese certificado le va a servir para el tribunal. Perfecto. Una consulta de don Andrés Castillo. Consulta lo siguiente, dice, estimados, pueden enviar la presentación, don Andrés, esta presentación va a quedar disponible en nuestra página web de www.asocanalesmaipo.cl y en todas nuestras redes sociales para que después la puedan rescatar, la puedan revisar. ¿Mm? Dice Felipe Gaña, consulta lo siguiente, creándose la ANA, resultará imposible la reasignación de los derechos de aguas, como autorizaciones de uso dentro del plazo de un año, pues no son 325.000 hoy y en caudales menores de reasignarse según determinen consejos de cuenca. Son verdaderas usurpaciones. ¿Tribunal Constitucional operará o habrá que recurrir a instancias internacionales? ¿Y qué pasa si el titular es un inversionista extranjero? ¿Estará amparado por tratados de libre comercio, ejemplo, un europeo o un norteamericano? Consulta para Juan José Croco para que la desarrolle, por favor. Mira, son muy buenas las preguntas de Felipe Egaña y veo que también tiene una pequeña acotación al principio Sí, que quiero aprovechar de aclarársela. Partiendo por ella, preguntaba si, o sea, lo que decía es que sin perfeccionar no se puede catastrar y sin catastrar no se puede transferir a futuro el derecho a aprovechamiento de agua y por el hecho de no estar catastrado hay multa. Es cierto lo que dice Felipe. Ahora, la, la pequeña variación es la siguiente. Cuando estuvimos en la discusión del Código de Agua, el problema que existía era ese. Efectivamente, la DGA te plantea como requisito para catastrar que el derecho de aprovechamiento de aguas esté perfeccionado, es decir, que tenga todas sus características esenciales. Caudal, punto de captación en coordenadas, características, si es que es consultivo o no consultivo. Y el trámite para esos efectos es un proceso judicial que puede demorarse varios años. Por lo tanto, no daban los plazos del Código de Aguas para que se perfeccionaran los derechos y una vez perfeccionados los derechos, en el fondo se pudieran catastrar antes de que se impusieran las multas por el hecho de no tener catastrado el derecho a aprovechamiento de aguas, porque son 18 meses, es decir, en octubre del próximo año se acaba el plazo para que se inscriban los derechos en el CPA para aquellos que no lo hayan hecho. Entonces, en la redacción le dimos una vuelta y efectivamente se crea una figura excepcional que te permite cumplir con esta obligación del 2 transitorio simplemente acompañando copia con vigencia del derecho a aprovechamiento de aguas en el conservador de bienes raíces, para efectos de no quedar sometido a esa multa y cumplir con la disposición del 2 transitorio. Ahora, como el reglamento del Catastro Público de Aguas no ha sido modificado, debiendo serlo, a la fecha lo que está haciendo la DGA es que te emite un certificado provisorio y que te tiende por cumplida la obligación del 2 transitorio emitiéndote el certificado provisorio. Eh, pero también, como bien dice Felipe, hay otra norma transitoria del Código de Aguas que, si mal no recuerdo todo, dice que en el plazo de 5 años todos los derechos catastrados deberán hacer referencia a esa inscripción en el Catastro Público de Aguas al margen de su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. ¿Por qué? Porque el que no lo tenga vinculado no va a poder hacer la transferencia de ese derecho a aprovechamiento de agua sin tener ese trámite realizado. Y para estos efectos se da un plazo de 5 años. Y eso debiera ser relativamente simple de cumplir, dado que si es que no se aprueba la Constitución, tenemos hasta octubre del 2023 para inscribir todos los derechos en el Catastro Público de Agua y con ello darnos vuelta y poder hacer la anotación marginal. Sí está pendiente de resolver con la DGA cómo se salva el tema del reglamento del Catastro Público de Aguas que está generando ruido hoy día al respecto. Ahora, si se aprueba esta constitución, desaparece el registro de derechos de aprovechamiento de agua en el conservador de bienes raíces, el registro de propiedad de aguas deja de existir,
Por lo tanto, en la práctica, esta norma transitoria y este impedimento para transferir después de 5 años se vuelve irrelevante. O sea, se aprueba esta cuestión y a partir del 4 o 5 de septiembre del 2022, las transferencias van a tener que ser antes de la DGA y por la DGA, y el día de mañana ni siquiera vamos a tener conservador de bienes raíces para efectos de hacer la inscripción de este derecho de agua, porque no va a ser un derecho de propiedad. Ahora, respecto de tu pregunta sobre la ANA, efectivamente, la reasignación de caudales tiene dos épocas o dos etapas. Hay una primera que es súper preocupante, que es la que les decía yo, que dentro del plazo de 6 meses la ANA o la Dirección General de Aguas va a reasignar o redistribuir los caudales de las cuencas para hacer preferencia al consumo humano, que no sabemos en la práctica cómo va a ocurrir. Pero por otro lado, la ANA, dado que las autorizaciones van a ser temporales y no sabemos si van a seguir la misma lógica de temporalidad que se dijo en materia de derecho de aprovechamiento de aguas, que van a ser más o menos 30 años, va a ir reasignando caudales, va a ir reasignando títulos o autorizaciones, por un lado, y se va a meter en lo que es la gestión de los recursos hídricos de cada una de las cuencas, en el fondo, en los prorratas, en los turnos y en la sequía, mediante a los consejos de cuenca. Y efectivamente, como tú lo dices, es una verdadera usurpación, porque hoy día hay un acuerdo tácito, hay un acuerdo social, que es el que tenemos a través de las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas, que hacen esta redistribución por turno pro rata, pero reparten conforme a derecho. Lo que va a hacer en la práctica la nueva institucionalidad es dejar de repartir conforme a derecho, sin importar, en el fondo, los derechos, va a reasignar en función de las preferencias por consumo humano, que hoy día muchas de ellas no tienen derechos constituidos, o los usos ecosistémicos que ciertamente no tienen derecho constituido. Y pasa que la Corte, o sea, el Tribunal Constitucional deja de existir con esta nueva constitución. Pasa a ser una Corte Constitucional y que vamos a tener que ver si efectivamente va a seguir manteniendo competencia para poder ir a defender esto. Porque una vez que la Constitución entre en vigencia y todos los derechos de aprovechamiento de agua dejen ser de sus dueños, la verdad es que difícilmente uno puede ir a reclamar una expropiación o que me están afectando en el fondo en un derecho esencial, porque las aguas básicamente y los títulos respecto de las aguas pasan a ser del Estado, básicamente. Y efectivamente tú planteas un muy buen punto al final. Se mantienen vigentes los tratados de libre comercio y ahí probablemente los inversionistas extranjeros van a poder tener alguna acción para ir a defender sus intereses, porque dichas acciones les permite demandar al Estado chileno por violaciones directas o indirectas a la propiedad, como la que ocurriría en este caso. Pero básicamente esa defensa va a ser para los inversionistas extranjeros. Para los inversionistas nacionales vamos a tener que ver cómo nos articulamos en el fondo para tratar de seguir funcionando y operando con este nuevo set de reglas mientras se dictan estos nuevos set de reglas. Muchas gracias, Juan José. Una pregunta de don Nelson Reyes Silva. Dice, actualmente los derechos están inscritos a nombre de la madre, dueña de una parcela de 14 hectáreas que falleció. ¿Se deben inscribir a nombre de los hermanos teniendo la posesión efectiva? Felipe, si puedes desarrollar esta consulta, por favor. Sí, añadir nomás a algo que estaba señalando Juan José, que claro, que tiene mucha razón en términos de la defensa que tendrán los inversionistas extranjeros y que tienen tratados internacionales asociados, pero también añadir que se ha planteado que respecto a las personas naturales que sean afectadas por la entrada en vigencia de esta nueva constitución en su derecho de propiedad, también se ha planteado que tienen un derecho consagrado a nivel internacional, que el Tratado de Derechos Sociales de la Corte Interamericana, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, disculpa. Es defendible también a través desde ese punto de vista. El problema siempre van a ser prácticos, que son los costos
de que eventualmente un pequeño agricultor un campesino que no tiene los recursos podrá recurrir a una corte internacional, es medio complicado. Entonces, ahí cobra mucha relevancia lo que señalaba Juan José también, en el sentido de actuar a través de las organizaciones de usuarios, que son quienes los pueden representar tal vez a niveles más macro, incluso organizaciones gremiales como la SNA, la CONCA, la Confederación de Canalistas, la Confederación Nacional de Canalistas. Entonces, ese punto quería añadir que respecto a las personas naturales. En cuanto a la consulta de don José, me dijiste, Andrés, disculpa. No. Don Nelson. Don Nelson. Claro, sí, la respuesta es precisa y concisa en realidad. Sí, efectivamente tienen que realizar la posición efectiva, inscribir los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, incluir los derechos de aprovechamiento de agua dentro de la posición efectiva y posteriormente inscribir en el conservador de bienes raíces los derechos a nombre de todos los herederos. Importante que, si bien se terminan las transferencias con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, en el caso de aprobarse, sí hay una norma transitoria que establece que en cuanto a las transmisiones continuarán vigentes para estos efectos los registros que se realicen. Entonces, la posición efectiva no se vería tan mermada con la entrada en vigencia directa, sin perjuicio de que cambie su naturaleza a autorización de uso de agua. Gracias, Felipe. Una consulta nos hace don José Ormazábal. Dice, ¿cómo podemos verificar si están activos nuestros derechos de agua? ¿Dónde realizarlo? ¿Y qué documentación necesitamos para verificar si están en gestión, si están vigentes? Felipe. O Juan José, si Juan quieres. José. A ver, es que voy a dar una respuesta muy de abogado, pero hay que distinguir. Si es que a ver, tus derechos de aprovechamiento de aguas son superficiales y se distribuyen por la Asociación de Canalistas, yo creo que lo más rápido es acercarse a la Asociación de Canalistas para identificar en qué lugar se encuentra de la red de canales, en el fondo, y cuáles son los derechos de aprovechamiento de agua que podrían estar asociados a ese predio. Si son subterráneos, habría que ver si es que el predio se compró con esas aguas y esos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos son muy antiguos y podrían regularizarse, o bien esos derechos de aprovechamiento de aguas para ese predio se constituyeron hace poco tiempo y habría que identificar las copias de la inscripción. Cuando uno compra un terreno con las aguas, en general se hace referencia a los títulos donde constan esos derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, lo más rápido en ese caso sería ir a revisar la escritura de compraventa del predio para ver si es que se identificaron e individualizaron los derechos de aprovechamiento de agua. Y el mismo José hacía otra pregunta respecto de la vertiente natural, donde obtienen aguas para el consumo humano. Ahí lo que es importante ver es si esa vertiente cumple con el requisito de ser una vertiente que nace, corre y muere dentro de una misma heredad. O sea, si la vertiente nace dentro del predio y se muere dentro del predio, sin duda alguna, el dueño de ese predio tiene una facultad otorgada por el Código de Aguas de poder aprovechar esas aguas en la medida que sean necesarias para el consumo humano. Y en estricto rigor no es necesario inscribir ese derecho de aprovechamiento de agua en el conservador de bienes raíces, toda vez que es una autorización otorgada por el legislador. Si esa vertiente no es de aquellas que nace, corre y muere dentro de la misma heredad, lo que tendría que hacer es solicitar un derecho de aprovechamiento de agua a la Dirección General de Agua para poder constituir el derecho, señalando en este caso que expresamente ese derecho se pide para consumo humano. Porque de otras maneras es altamente improbable que ese derecho se lo constituyan considerando la poca disponibilidad que existe de caudales. Perfecto. Gracias, Juan José. Don Nelson Negrete consulta, ¿hasta cuándo hay plazo para legalizar en el conservador de bienes raíces los traspasos de los derechos de aprovechamiento de agua? Felipe, por favor. Ya. No, los plazos que establecen, definitivamente, más que los traspasos propiamente tal, o sea, si hay una transferencia de derecho a aprovechamiento de agua, como dijo Juan José, tomando un poco, se recomienda hacerlo antes de la entrada en vigencia del código, porque si en el caso, o sea, de la nueva constitución, dado que
En el evento de aprobarse esta nueva constitución, los derechos pasarán a ser autorizaciones de carácter incomerciable, entonces los traspasos como transferencias, esto, así lo entiendo, no podrán realizarse ya por el hecho de caer en objeto ilícito directamente. Pero sin embargo, ahora para verificar lo que yo señalaba, verificar e inscribir en el conservador de bienes raíces y ponerse al día, son los 18 meses que señalamos en la presentación, contados desde el 7 de abril, o sea, hasta el 6 de octubre del año 2023. Y para todos los efectos, esta norma debería permanecer vigente aun cuando se apruebe la nueva constitución en materia de estatuto legal de las aguas. Entonces sería el plazo. A eso sumarle los 18 meses que coincide con estos mismos 18 meses, o sea, hasta el próximo año, octubre del próximo año, para catastrar en las mismas circunstancias y la misma forma que señaló Juan José anteriormente, respondiendo a una pregunta, y posteriormente subinscribir al margen de la inscripción de propiedad. Gracias, Felipe. Ahí quisiera agregárselo una cosa. Si es que yo tengo, por ejemplo, un derecho de aprovechamiento de agua que estoy comprando ahora, pero no alcanzo a inscribir antes del 5 de septiembre, lo que sí debería ser muy importante es que tuvieras una escritura pública a lo menos anterior a esa fecha. Porque la verdad es que no sabemos cómo se van a comportar los conservadores de bienes raíces post 5 de septiembre. Yo no sé si el conservador de bienes raíces va a decir, mira, esta compraventa efectivamente estuvo bien realizada y es anterior y yo por lo mismo te la voy a inscribir. O bien te van a decir, oye, lo lamento mucho, yo a partir del 5 de septiembre en el fondo necesito una autorización expresa de la DGA para transferir este derecho de aprovechamiento de agua que pasa a ser automáticamente autorización. Como te digo, en ese punto la recomendación que te podríamos hacer es esa. O sea, si es que tienen la posibilidad de tener escriturado esto antes del 4 de septiembre, yo lo haría. Porque posterior a eso, la verdad es que la norma constitucional es clara y te exige una autorización de la DGA para poder hacer esa transferencia, autorización que, como les comentaba, no tiene plazo, no tiene procedimiento y puede demorarse infinito. Perfecto. Antes de seguir con la otra pregunta, acá dice don Carlos Pinto, dice buenos días, agradeceré se pueda compartir las presentaciones, gracias. Bueno, informarles, nuevamente reiterar que esta grabación del webinar va a quedar en el landing del evento por un mes con acceso gratis, va a estar disponible en nuestra página web www.asocanalesdelmaipo.cl y en nuestras redes sociales, para que se reitera, para que va a estar ahí disponible esta presentación. Don Nicolás Stichkin dice, buenos días, la consulta dice relación con qué pasará con los acuerdos para generar fuerza motriz, generación eléctrica de pasada, que comprendan el uso del agua que administra una asociación de canalistas. Y le da las felicitaciones por las presentaciones, don Nicolás. Juan José, tú, yo. Buena pregunta, buena pregunta. Porque, ¿Qué pasará? Siendo fatalista, si yo declaro que es incomerciable el título donde consta mi derecho de agua, en el fondo, mi autorización de agua, incomerciable implica que yo no puedo realizar ningún acto de comercio en el fondo con él. No lo puedo arrendar, no lo puedo dar en usufructo. En la práctica, en el fondo, no puedo hacer ninguna gestión que implique que se pueda interpretar que estoy lucrando con el agua. Y en ese sentido, los acuerdos para generar fuerza motriz dentro de una asociación de canalistas va a ser un tema que va a ser muy importante dilucidar. ¿Por qué? Porque en definitiva, si es que somos coherentes en el fondo y seguimos cierta lógica, en estricto rigor, todos los acuerdos que existan antes de la entrada en vigencia de esta constitución debieran seguir vigentes. Y yo no haría, no tomaría ninguna acción o ni siquiera me daría por aludido en el fondo respecto de la constitución al respecto. Lo que sí es importante que en la legislación que se haga cargo de este tema, en el fondo, se establezcan los mecanismos para que este tipo de interacciones respecto de las aguas y los derechos de aprovechamiento de aguas puedan seguir existiendo, porque es de toda lógica que un derecho de aprovechamiento de aguas que se utiliza para riego pueda ser utilizado, por ejemplo, por una persona distinta para generar electricidad. Es eficiente, es sensato. Incluso el día de mañana esas mismas aguas puedan ser utilizadas para consumo humano y después tratadas
antes de ser usadas en riego. Y aquí les hago una declaración personal. Para mí la lógica de incomerciabilidad de los títulos en el fondo me parece absolutamente aberrante, es nefasta, porque en definitiva te impide un montón de interacciones entre privados que por ser entre privados pueden ser mucho más eficientes en la velocidad de la transacción eh, que con intervención del Estado. Y cuando interviene el Estado, en el fondo los mercados dejan de existir en la práctica, deja de existir una interacción fluida en el fondo para poder crear estas soluciones. Entonces, si bien creo que no debiera ocurrir nada respecto de los acuerdos que ya existen, y si yo fuera titular o partícipe de uno de esos acuerdos, no me daría por aludido en caso que se aprobara la Constitución, sí creo importante que la legislación que se dicta al respecto se tiene que hacer cargo de este punto y establecer expresamente los lineamientos de cómo resolver este tipo de temas. Añadir ahí, Juan José, corrígeme si me equivoco, que las transitorias de la propuesta de nueva Constitución sí se refieren, en cambio, a las transferencias entre usuarios de organizaciones organizaciones de usuarios de agua y la sanitaria. Ahí sí se hace cargo directamente y señala que permanecerán vigentes para efectos de solventar o cubrir el consumo humano, que es lo que se está realizando en muchas de las cuencas actualmente. Pero claro, no se refieren al acto privado propiamente tal, sino que se refiere solamente a este punto que me imagino que es consecuencia del reconocimiento del derecho humano al agua. Perfecto. Don Daniel Garib dice, mi pregunta es si la Asociación de Canalistas va a ayudar en el proceso de inscripciones y regularizaciones a los socios, especialmente a los más pequeños. De esta forma, digamos, nos aseguramos que queden todos los socios al día con sus inscripciones. Felipe, si puedes responder, por favor. Don Daniel, sí, efectivamente, Sí. la Asociación Canales de Maipo ya está actuando desde que entró en vigencia, desde antes que entrara en vigencia la reforma al código. A modo de ejemplo, de nuestro registro se solicitaron a los conservadores de bienes raíces respectivos más de 4.000 inscripciones que teníamos nosotros actualizadas. Están trabajando los conservadores para entregarnos estas copias con vigencia para poder dar cumplimiento así a la normativa actual. Sin embargo, los registros de la asociación, por tal o cuales motivos, no siempre se encuentran actualizados. Entonces, nos podemos encontrar con el caso de que los derechos de él o de otro regante, u otro accionista, no haya estado en nuestro registro y por ende no se haya solicitado, no haya estado dentro del dossier de solicitud de inscripciones. Entonces, eso vamos a tener que ir viendo caso a caso y es un tema que vamos a ir actualizando en la medida que vayamos avanzando. Además, también se está implementando el programa de ayuda regante, donde se está trabajando en este minuto con 10 comunidades de agua provenientes de la reforma agraria, en que se han hecho reuniones informativas, se está haciendo recabar toda la documentación necesaria para poder llegar al pequeño agricultor, de manera que de lograr regularizar principalmente estos derechos de aprovechamiento de agua, que en su mayoría no están regularizados, y posteriormente dar cumplimiento a esta normativa de inscripción y catastro. De todas maneras, le dejo extendida la invitación para efectos de que se comunique con nosotros directamente a través de nuestros medios de contacto. Principalmente en este caso es el correo electrónico programa.regantes@azocanalesmaipo.cl y legal@azocanalesmaipo.cl para efectos de analizar su tema en particular y poder ayudarlo. La asociación está comprometiendo un esfuerzo humano y en recursos también para lograr proteger los derechos de todos sus asociados. Perfecto. Don Felipe Gaña hace una nueva consulta, otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con patentes por no uso en ley de reforma? ¿Se eliminan usos mínimos como excepciones por regiones? Y ahora corren parejos según ley de reforma dentro de ciertos plazos, o sea que hay que correr a hacer las obras y aprobarlas. Solicitudes de traslados y cambios de punto de captación no suspenderán plazos. Si pueden aclarar el punto, por favor. Juan José, No sé si tú. nos puedes ayudar con ese punto. Efectivamente, a ver, la reforma del 2022 al Código de Aguas modificó harto el tema patentes por no uso, eliminando
no solo los caudales mínimos, es decir, todos los derechos de aprovechamiento de aguas hoy día, en el fondo, independiente de su caudal, pueden estar afectos al pago de una patente por no uso, sino que además las diferencias que existían en las fórmulas de cálculo de las patentes por no uso en distintas regiones. Ahora, a ver, en cuanto a los plazos, estas nuevas reglas entran a regir en la primera publicación que se haga, o sea, después de la primera publicación que se haga en el diario oficial del listado de patentes por no uso. ¿Ah? Entonces, ¿hay plazo? ¿En qué sentido? Hay plazo porque de aquí, como el Código de Agua se publicó el 6 de abril del 2022, en estricto rigor, recién a partir del 11 de enero del 2023, corren íntegramente las nuevas reglas en materia de patentes por no uso. Y hay normas transitorias que se hacen cargo un poco respecto de cómo van entrando, porque no es inmediato tampoco, respecto de cómo van entrando los caudales más chicos, que tienen plazos distintos para que empiecen a quedar afectos. Y déjame ver si es que lo tengo a mano. Y claro, mira, recién el 15 de enero del 2025 se van a incorporar al listado de patente por no uso todos los derechos de agua de caudales superiores, o sea, con caudales superiores a 10 litros por segundo. ¿Ah? Antiguamente, en el fondo, habían exenciones por 500 y 100 litros por segundo. Los caudales más chicos van a incorporarse al listado de patente por no uso recién dentro de los 5 años de la entrada en vigencia de la ley. O sea, hay plazos diferidos para estos efectos que hay que entrar a revisar. Lo que sí es importante, y bien tú lo señalabas, es ir haciendo las obras necesarias para el derecho de aprovechamiento de agua y empezar los trámites para aprobarlas. Porque también es cierto lo que señalas, que un cambio de punto de captación en trámite, una solicitud de traslado de ejercicio en trámite, no suspende el plazo de la patente por no uso ni el plazo de caducidad del derecho de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, si tú tienes un derecho de aprovechamiento de agua consultivo, que está afecto a un plazo de caducidad de 5 años, ¿eh? Por caudales que hoy día están afectos al pago de patente por no uso, y está en trámite un cambio de punto de captación, tienes que lograr de alguna manera que ese trámite se ejecute antes de ese plazo de 5 años y tenga tu obra aprobada dentro de ese plazo de 5 años para no verse expuesto de alguna manera a la caducidad misma, porque esa caducidad va a operar con independencia que se hayan pagado todas las patentes. Si es que podría hacerse un ejercicio de identificar correctamente cuáles son las fechas, en el fondo, de entrada en vigencia de estas normas transitorias, porque es bastante complejo. ¿Ah? Perfecto. Había una pregunta, bueno, Felipe ha llegado a una pregunta directa, seguramente tú la vas a poder responder después, se eliminó dentro de las preguntas. Sí, no, pero eso Pero, fue, disculpe, fue un error mío que preguntó si, como el señor de apellido Palominos parece, que preguntó si es que, cómo podía averiguar si es que estaba él dentro de los derechos que fueron solicitados, dentro de la inscripción que fueron solicitadas al conservador. ya, Lo mismo le iba a responder, pero en la realidad no sé qué pasó. Que debe hacer la consulta directamente a los medios de contacto de la Asociación de Canales de Maipo con su nombre, principalmente el nombre del accionista, para efecto que nosotros podamos verificar si su derecho fue o está dentro de los solicitados a los conservadores correspondientes. perfecto. Una pregunta, Felipe, ¿puedes explicar en la práctica cómo se realizan las inscripciones que este nuevo cambio al Código de Aguas requiere? Más o menos explicar. En Chile no. Como señalé, ir al conservador de bienes raíces competente, me voy a referir exclusivamente bueno, competente en términos generales, si es que hay usuarios de otras cuencas, otros sectores del país, pero principalmente los que son usuarios de la Asociación de Canales de Maipo, disculpa, verificar principalmente en el conservador de bienes raíces de San Bernardo, que sus derechos estén inscritos, solicitar una copia con vigencia en ese conservador. También puede ser Talagante, Peñaflor y Puente Alto, pero hay menos. Para llegar a esa conclusión, tal como señaló Juan José anteriormente, dirigirse
previamente a la Asociación de Canales de Maipo para verificar dónde están esas inscripciones, porque es muy probable que nosotros la tengamos y tengamos la información del lugar donde están inscritos. Con la inscripción con vigencia en mano, nosotros ya repartimos en nuestra página web, hay una guía emanada, o sea, elaborada por la Dirección General de Aguas que establece la forma de realizar esta acreditación ante la propia autoridad, y que se puede hacer de dos maneras: a través de la página web de la Dirección General de Agua, con clave única. Es una oficina virtual que estableció y linkeó esta posibilidad de realizar este trámite, o presencialmente, en este caso, en el departamento regional, en la metropolitana, que queda en la calle Bombero Salas, si no me equivoco, ahí cerca de La Moneda. Entonces existen las dos formas, vía presencial o a través de completar un formulario, acompañar la inscripción con vigencia más la cédula de identidad. Si bien la cédula de identidad es un requisito que está solicitando la Dirección General de Agua, no un requisito que establezca la norma. Entonces, eventualmente, si no se tuviese, por ejemplo, si era del abuelo el derecho a aprovechamiento, uno tiene que ingresarlo directamente, que te timbren la solicitud, y con eso se podrá defender el día de mañana en el evento de que exista una sanción pecuniaria como la que establece la ley. Y posteriormente, bueno, aquí frente a esto, y también volviendo un poco a una pregunta que respondió Juan José hace un rato, la Dirección General de Agua, para estos efectos, está entregando certificados de registro provisorio, para efectos precisos de cumplir con la norma actual. Después veremos el tema de perfeccionar y los 5 años, y la sanción de no poder transferir si es que no se suscribe al margen este certificado final. Pero para estos efectos inmediatos es ingresarlo a través de la oficina virtual de la Dirección General de Agua, siguiendo las instrucciones que tiene esta guía elaborada por ellos mismos, o de forma presencial en la oficina, en la dirección regional. Y una vez con eso, después se podrá realizar la subinscripción al margen del título de dominio en el Conservador de Bienes Raíces. Si es que se rechaza la propuesta de nueva constitución, ya que si se aprueba, como dijo Juan José, los conservadores dejan de existir y ahí tendrá que adaptarse una nueva normativa para poder dar cumplimiento a esta norma y se condiga la legislación actual que permanece vigente en los transitorios, pero que a su vez elimina un registro que es esencial para poder dar cumplimiento a la norma. Perfecto. Gracias, Felipe. Consulta para Juan José. Juan José, ¿qué va a pasar con los derechos dados en garantía para financiar proyectos agrícolas? Interesante pregunta. Mira, como les comentaba, es un temazo bien brutal, porque en definitiva muchos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen hoy día crédito para efectos del desarrollo de un proyecto agrícola. Y dentro de los ítems que evalúa el banco para efectos de valorizar el crédito como garantía, están los títulos donde constan los derechos de aprovechamiento de agua. Y respecto a esos derechos de aprovechamiento de agua, se constituyen prendas o hipotecas en favor del banco, en el fondo, para asegurar esa garantía. Si bien esta norma transitoria dice que eso sigue vigente durante 3 años, por un lado está esta gran interrogante, bueno, ¿cómo cresta el banco puede llegar a ejecutar a través de un remate o una subasta los activos de esa empresa o de ese proyecto agrícola a efectos de pagar la creencia, si es que ese cambio de titularidad está supeditado a una autorización de la DGA? Esa interrogante número 1. Y 2, bueno, una vez que entre completamente en vigencia esta nueva constitución, no va a ser posible constituir garantías respecto de estos títulos. O sea, tú vas a ser dueño de la tierra y vas a tener una simple autorización para regar esa tierra. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer el banco es de alguna manera revalorizar tu unidad económica y darle mucha más preponderancia a tu capacidad efectiva de regar o de demostrar que estás regando, que al hecho de que tengas un papel que dice que tienes derecho a regar. Y por eso, como les decía al final, es sumamente importante no solo los sistemas de eficiencia en riego y de acumulación, sino que tener bien medido efectivamente la cantidad de agua. A mí me tocó participar hace tiempo atrás en un seminario con la banca y un poco la conclusión de esa conversación en ese sentido. Probablemente va a haber una primera fase en que los bancos van a restringir los créditos
van a congelar un poco la operación, pero con el tiempo va a ocurrir algo que, por ejemplo, la gente del Rabobank, que es un banco que se especializa en crédito agrícola, ya viene haciendo hace mucho tiempo, que es que no pondera con mucho monto el tema del papel donde consta el derecho de aprovechamiento de agua, sino que le da mucho más valor al hecho que efectivamente el tipo se encuentre en un terreno que efectivamente pueda regar. Porque a lo que el banco le interesa en primera línea es que le paguen la deuda, más que tener que salir a rematar al titular del derecho de aprovechamiento de aguas, al titular del proyecto, porque eso también tiene un costo para el banco y un riesgo para el banco, que es que el riesgo de que finalmente el proyecto se termine rematando al costo, ¿no? O bajo el costo. Pero para que tengan claro, una vez que entre en vigencia la Constitución, ya no será posible constituir garantías respecto de las aguas, simplemente vamos a tener que ver cómo convencemos al banco de que el terreno que tengo lo puedo regar igual con estas autorizaciones y por un periodo que sea ad hoc al proyecto que estoy financiando. Y respecto a las garantías existentes, bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa en el evento que se tengan que rematar, que ese va a ser un problema para los bancos. Gracias, Juan José. Don Luis Bravo nos consulta, dice, buenos días, si los derechos de aprovechamiento de agua de uso en Peñaflor están inscritos originalmente en el Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo y ahora que hay CBR en Peñaflor, hay que trasladarlos al Conservador de Peñaflor por la ubicación del pozo o marco. Felipe, si nos puedes ayudar con esta respuesta. Mira, lo que da la competencia o la jurisdicción, la competencia de los conservadores de raíces es la ubicación de la bocatoma principal en la fuente natural, en este caso la bocatoma El Clarillo, que se encuentra en la comuna de San Bernardo. Entonces, todos los derechos que son captados por la ciudad de Canal de Maipo, en este caso, debiesen estar inscritos en el conservador de bienes raíces de San Bernardo de manera correcta. Sin embargo, hay muchos que, por historia, fueron inscritos en distintos conservadores atendiendo a la ubicación del predio. Se puede hacer la cancelación en el conservador, en este caso, por ejemplo, si tú la tienes en San Bernardo y riegas por los canales de Maipo, estás bien inscrito en el conservador de San Bernardo. Aquellos que están, por ejemplo, en Talagante o que ya existen en Peñaflor y quieren hacer el cambio conservador, se puede hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando se tenga la certeza de que se está cancelando la primera inscripción en el conservador de bienes raíces de Peñaflor, en este caso, para posteriormente hacerla en San Bernardo y así no existe una duplicidad de títulos, que está prohibido. Perfecto, gracias Felipe. Pregunta para Juan José. ¿Cómo siguen funcionando las asociaciones de canalistas bajo la nueva Constitución? Mira, de nuevo, esa es uno de los factores importantes de incertidumbre y yo te diría que para mí una de las mayores preocupaciones. Porque si bien se te declara que todas las normas siguen vigentes, y por otro lado se dice que el director general de aguas va a tener que empezar a adaptar la Constitución a la normativa vigente, o sea, la Constitución va a tener que empezar a implementarla ya dentro de sus instructivos internos, que la gran interrogante es qué rol le cabe a las asociaciones de canalistas, a las organizaciones de usuarios de calidad de agua en general, en consideración a que en la práctica desaparecen de la Constitución y son más que desaparecen de la Constitución, son reemplazadas por una entidad completamente nueva donde ya el rol del titular del derecho a aprovechamiento de aguas en el fondo pasa a, a dejar de ser relevante en el fondo y pasa a tener que incorporarse junto con muchos otros actores territoriales. Entonces, puede existir un primer periodo antes de que se dicte la ley que se señala en el Código de Aguas, en que la DGA, a través de instructivos o circulares internas, empieza a señalar cómo se van a integrar estas asociaciones y juntas de vigilancia con las entidades territoriales, la sociedad civil. Y en ese sentido vamos a tener que experimentar, porque no se me ocurre otra manera de señalarlo, cómo opera eso en la práctica. ¿Cómo va a operar el día de mañana una asamblea general de Cuenca en donde tengan que participar todos los titulares de derecho a aprovechamiento de agua? Y el Maipo es una cuenca particularmente compleja, porque acuérdense que es una cuenca compartida en 3 regiones. O sea, acá no solo va a participar la región, el gobierno regional metropolitano,
sino que va a participar el gobierno regional de la quinta región y el gobierno regional de la sexta región, toda vez que colindan y coinciden sus intereses. ¿Cómo se reparten las participaciones entre ellos? ¿Tienen el mismo peso relativo en la toma de decisiones el gobierno metropolitano con la quinta y la sexta? O sea, deja en una nebulosa demasiadas interrogantes, demasiadas preguntas. Y mi recomendación en la práctica, de nuevo, es hasta que no empiecen a salir estos lineamientos, hacer caso omiso de esto que señala la Constitución, que básicamente deroga los 200 años de experiencia de las organizaciones de usuarios de agua, eh, y, y, y lo reemplaza por una institución que nunca ha sido probada en la práctica. Perfecto. No sé si tienen algo más que agregar nuestros expositores, Juan José, Felipe, al respecto. ¿No hay más preguntas, Andrés? No hay más preguntas para ir Ya. dando término No, a este webinar. por mi parte, bueno, agradecer la presencia de todos nuestros contertulios, a Juan José también por hacer el tiempo de acompañarnos, siempre un gran y excelente aporte de su conocimiento y experiencia. Pero añadir de todas maneras que desde un punto de vista estrictamente jurídico, los efectos de la propuesta de nueva constitución en materia de Estatuto Legal del Agua afecta uno de los principios fundamentales de nuestra legislación y de la legislación, incluso en derecho comparado, que es la certeza jurídica. La incertidumbre que crea esta nueva propuesta es peligrosa en aspectos normativos, en aspectos patrimoniales, etc. Se ha señalado que hay una afectación directa al patrimonio de los agricultores, pequeños, grandes, sin diferencia, en que sus tierras se van a ver afectadas en su avalúo, en una disminución de un 20 o un 30%. No se considera tampoco en la propuesta de nueva constitución el efecto que puede tener en la producción nacional, interna y para exportación, dado que el 80% de las exportaciones depende, de mayor o menor medida, del agua. Los empleos a nivel nacional también se calculan que en mayor o menor medida están asociados al agua y al aprovechamiento del agua en un 50%. Entonces, hay una afectación muy importante en caso de que se apruebe esto, se acaba con la certeza jurídica. Y lo que crea es un plano de incertidumbre que la verdad puede crear un caos a nivel de judicatura y a nivel de colapso del sistema. Entonces, muy importante informarse muy bien de las mismas propuestas que se están haciendo en la materia y tomar decisiones informadas y con conocimiento de causa. Y reitero mi agradecimiento a ti, Andrés, también, y a Juan José por el tiempo y a la gente que estuvo participando con nosotros. Con eso me despido, muchísimas gracias. Yo me sumo también a los agradecimientos, y nada, pues, estamos atentos a las dudas que puedan surgir en el camino para tratar de responderlas todas en la medida que sea posible. Perfecto. Bueno, más que nada también agradecer a todos los asistentes a este webinar, agradecer a nuestros expositores, a Juan José, a Felipe, muchas gracias por la explicación. Y recordarles nuevamente que este webinar quedará disponible en nuestra página web de nuestra Asociación de Canales de Maipo, www.asocanalesmaipo.cl, y en todas nuestras redes sociales. Agradecer nuevamente y desearles que tengan a todos una excelente semana. Muchas gracias.